si no circula la corriente, obviamente obviamente es un circuito abierto. Entonces, ahí más bien era un juego de palabras que tenían que analizar bien, Topi. No recuerdo cómo estructuré la pregunta, pero solo era una respuesta. Déjame la vuelvo a leer y la próxima clase aquí la leemos y te explico, ¿vale? Pero más bien era un juego de palabras. Se nos fue Topi. No, profe. Sí. Okay. Gracias, profesor, gracias. Sí, está bien. Ahí ven la presentación, oigan. Sí, profe. Gracias. Diana Gabriel Osorio, ¿estás conectada, Diana? Sí, profe, buenos días. Hola, Diana, buenos días. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor? Sí. La relación lineal de corriente y voltaje. En circuitos resistivos, la corriente y el voltaje son linealmente proporcionales. Lineal significa que, si una de las cantidades se incrementa o disminuye en cierto porcentaje, la otra se incrementará o disminuirá en el mismo porcentaje, suponiendo que el valor de la resistencia es constante. Ejemplo, demuestre que si el voltaje presente en el circuito de la figura siguiente incrementa 3 veces su valor, la corriente triplicará también su valor. Gracias, Diana. Pues ahí tenemos un circuito muy sencillo, es una fuente de tensión conectada en serie con un resistor con valor de 10 ohms, ¿sale? Y hay que comprobar, de acuerdo con la ley de Ohm, calculamos el valor de la corriente que circula por el circuito, ¿vale? Tenemos que la corriente es igual a V sobre R, eso es igual a 5 entre 10, y nos da 0.5. Entonces, si el voltaje aumenta 3 veces, o sea, 15 volts, la corriente será 1.5 amperes, ¿sale? Entonces, la corriente se triplica debido a la relación lineal que existe entre la corriente y el voltaje. Muy bien. Vamos a continuar. Eso me parece que ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, profe. Gracias. ¿Estás Rodrigo Gesell? Rodrigo, tú nunca nos fallas. El día de hoy no. Aquí estoy, profe. Hola, Rodrigo, buenos días. ¿Me puedes ayudar a leer? Buenos días. Por favor? Sí, caída de tensión. Se entiende por caída de tensión en una resistencia el voltaje que aparece entre sus terminales como consecuencia de la circulación de una corriente. A esta tensión entre terminales también se le denomina diferencia de potencial. Y aplicando en el sentido convencional de la corriente, la caída de tensión tiene la polaridad que se indica en la figura. El terminal por el cual entra la corriente aparece como polo positivo y el otro terminal como negativo. Gracias, hasta ahí, Rodrigo. Pues ahí está, oigan, tenemos que los resistores presentan una caída de tensión. Una caída de tensión se puede calcular fácilmente con el valor de la corriente que está circulando por el resistor multiplicado por el valor resistivo de ese resistor, ¿sale? Entonces nos quedaría V en la resistencia es igual a intensidad por resistencia. Y ahí nos comenta que se va a polarizar de esta manera. Del lado que entra la corriente al resistor, se le pone un signo positivo, ¿sale? O potencial mayor. Y del lado en el que sale la corriente, se le va a poner un signo negativo, ¿sale? Anoten eso, por favor, caída de tensión y con el diagramita. Y si tienen dudas, pregúntenme.
Avísenme cuando estén listos para seguir. Profesor, pero precisamente se refiere a que cae el voltaje, o sea, disminuye el voltaje. Más bien que toma ahí cierta tensión, no sé quién me preguntó, pero más bien a eso se refiere. Ahí nos dice que se entiende por qué hay tensión en un resistor al voltaje que aparece entre sus terminales como consecuencia de la circulación de la corriente, ¿sale? O sea que todas las resistencias que existen, de cierto modo, incluso un conductor, ¿sale? Va a presentar caída de tensión debido a la resistencia, ¿sale? Entonces, esta caída de tensión es un voltaje que aparece entre sus terminales, ya sea de un conductor o de un resistor como tal, de un componente, ¿sale? Entonces, sí, justamente es una pérdida de tensión que debería de llegar a la carga, si lo vemos de este punto de vista, ¿sale? Ahorita más adelante vamos a ver esto un poco más detallado. Nada más que avísenme cuando estén listos para poder continuar. Como les digo, copien ese concepto, es importante, de caída de tensión, y hagan ahí su diagramita de cómo se va a polarizar el resistor o el elemento, ¿sale? Entonces, ya vimos que por donde entra la corriente al elemento va a tomar el signo positivo y por donde sale el signo negativo. Avísenme cuando estén listos, por favor. ¿Listo, Iván? ¿Siguen conmigo? Sí, profe, un momento, por favor. Gracias.
Ya, profe. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿Me puedes ayudar, por favor, Cruz Maldonado Miguel? No vino Miguel. Leonel Cruz Ángel, ¿estás aquí? Sí, profe. Hola. Hola, Leonel, buenos días. Oye, ayúdame a leer ahí, supongamos, por favor. Sí, profe. Supongamos, por ejemplo, un foco conectado a una batería de 12 voltios con una resistencia en serie. La caída de tensión en esa resistencia equivaldrá a una pérdida, puesto que ya no se dispone de esa tensión completa en el foco, el dispositivo receptor o carga. Así, cuanto mayor sea la caída de tensión en una resistencia, menor será la tensión que se dispondrá en la carga cuando tenemos un arreglo como este. Gracias, Leonel. Pues ahí tenemos lo que les mencionaba, que esta resistencia no necesariamente tiene que ser un componente. Se puede presentar esta resistencia en los conductores, en los hilos conductores de los circuitos eléctricos. Es muy común ver este tipo de caídas de tensión en la industria, en la práctica, y bueno, ustedes como ingenieros tienen que solucionarlo, ¿sale? Porque yo estoy pensando que le va a llegar 12 volts a mi carga, pero por alguna X o Y razón, que ahorita vamos a ver, ya no le llegan esos 12, entonces le cuesta trabajo arrancar a mi máquina, y se presentan problemas, ¿sale? Aquí vamos a ver un ejemplo práctico. Aldair, ¿estás conmigo, Aldair? Cervantes Rodríguez Aldair. Sí, profesor. Hola, Aldair, buenos días. Ayúdame ahí a leer lo que dice el ejemplo, por favor. Sí. Tenemos un foco cuyo filamento en caliente tiene 24 ohms de resistencia. Como se conecta a una batería de 12 volts a través de una resistencia de 4 ohms conectada en serie, como se muestra en la siguiente figura, ¿qué tensión recibirá el foco? Muy bien, Aldair, hasta ahí quiero que observen con atención el diagrama y me lo puedes describir, Aldair, ¿qué ves? ¿Sigues conmigo, Aldair? Sí, profesor. Noto un circuito que está en serie y que su resistencia es de 4 ohms. Muy bien, Aldair. Pues si se dan cuenta, tenemos una fuente de tensión que la vamos a llamar VB, ¿sale? Voltaje de la batería. VB, voltaje de la batería, igual a ¿cuánto dice Aldair? De 12 volts. Exacto, muy bien. La batería vale 12 volts, es VB, muy bien. Luego tenemos una resistencia conectada en serie con una carga. En este caso la carga es un foco, ¿sale? ¿Cuánto vale la resistencia, Aldair? La resistencia vale 4 ohms. 4 ohms, muy bien. Resistencia o resistor, perfecto. Y tenemos la carga. La carga es un foco, la vamos a denominar L, ¿sale? L de load, carga en inglés, ¿sale? Entonces, es muy común encontrar que a las cargas se les ponga la letra L. Váyanse acostumbrando. Y lo que vemos ahí, el círculo con una X en medio, no es más que simbología empleada en electricidad, significa foco, ¿sale? Foco o luminaria. Entonces ahí tenemos un foco con una resistencia interna, nos está diciendo de cuánto, Aldair. El foco tiene una resistencia de 24 ohms. Exacto, muy bien. Nos dice que en caliente, o sea, ya trabajando con sus valores nominales, el foco va a tomar una resistencia de 24 ohms, ¿sale? Acuérdense que en frío la resistencia disminuye, entonces puede cambiar el valor resistivo e incluso esto hace que nuestra corriente pues aumente, si se acuerdan.
Pero bueno, aquí ya tenemos valores nominales. Nos dice que en caliente, ya trabajando, va a tomar un valor resistivo de 24 ohms esa carga, ¿sale? Muy bien. Gracias, Alair. Rigoberto, nunca se presenta Rigoberto. Anthony Palemón, ¿estás conmigo, Anthony? Sí, profe. Gracias. Ayúdame, por favor, a leer. Sí, profe. La tensión que recibirá el foco será igual a los 12 voltios de la batería, menos la caída de tensión que se produzca en la resistencia. Y pues bueno, ahí tenemos una fórmula que creo que corresponde VL, ¿qué era? ¿Qué es el Palemón? Ah, Se los acabo de decir, no inventen, oigan. L es la carga de load en inglés. Load, se escribe load, ¿sale? Entonces ahí tenemos el voltaje en la carga o en el foco, ¿sale? Va a ser igual a VB, que es VB, Palemón. voltaje de la batería. Exacto, el voltaje de la batería, ¿sale? Menos VR1, que es VNR1, Palemón. Me parece que es el de la resistencia. Exacto, es la caída de tensión que se va a presentar en la resistencia, ¿sale? Muy bien, continúa, Palemón, por favor. Ok, expresamos con la ley de Ohm la caída de tensión en R1, donde el voltaje o caída de tensión en la resistencia 1 es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Y la intensidad que circula por el circuito será, bueno, la fórmula, la intensidad es igual a 12 voltios sobre la suma de la resistencia más la resistencia de la carga. Claro. Y pues eso da un valor de 0.43 amperios Pues, a aproximadamente. ver, hasta ahí, Palemón. Si se dan cuenta, estoy empleando ahí donde dice, y la intensidad que circulará por el circuito será de 0.43 amperes. El otro día un compañero me había dicho que en un circuito serie se sacaban corrientes parciales, no recuerdo quién, pero a ver, supongan que se va a calcular, como decía su compañero, que dividiéramos 12 entre 4, ¿sale? Nos va a dar un resultado completamente distinto al de 0.43 amperes. ¿Sí lo ven? Me refiero a por qué se está usando ahí en la fórmula de intensidad esa suma de R1 más RL, oigan. ¿Alguien me lo puede decir? Porque el No es circuito está en porque serie. están en serie, profe. Exacto, porque es en serie y tenemos que calcular una única corriente, ¿sí o no? Una única intensidad de corriente, ¿verdad? Y si yo decidiera hacer eso, pues estaría completamente mal porque no son corrientes parciales, es una única corriente, así como es un único valor resistivo, ¿sale? ¿Sí están de acuerdo todos? Sí, profe. Muy Sí, bien, profe. gracias. Gracias. Sí, les hice esta observación porque la vez pasada alguien me decía que se usaban los valores individuales o parciales de resistores, pero pues no, ¿sale? Muy bien, ayúdame todavía tú, Palemón, por favor. Claro, profe. Así en la Profe, nada más, el B, ¿qué Adelante. significa el VB? Es que escuché el de VL que era load, pero el otro, el de VB, no recuerdo. Es V de batería, o sea, voltaje en la batería, igual a 12 volts. ¿Ya lo viste en mi diagrama? Sí, profe. Ah, sí, es que se alcanza a ver muy poco, pero sí, profe, gracias. Sí, eso me imaginé, por eso hago mucho énfasis, ¿sale? Es VB, o sea, voltaje en la batería igual a 12 volts, ¿sale? VNR1 es voltaje en R1 o caída de tensión en R1, que si lo vemos de este modo, es un voltaje, ¿sale? Y VL es voltaje en la carga o caída de tensión en la carga, ¿sale? Muy bien, continuamos ahora sí, perdóname, Palemón, adelante. Ok, así en la resistencia R1 se producirá una caída de tensión
como se figura en la fórmula de la caída de tensión y nos da un valor de 1.71 volts. Por tanto, como consecuencia de esta caída de A ver, tensión, perdón, Palemón, perdón que te interrumpa. Noten esto, el voltaje en R1, ahí nos está diciendo que es igual a la intensidad por el valor resistivo de R1, ¿sale? ¿Por qué ahí no utilizamos intensidad por la sumatoria de R1 más RL, oigan? ¿Por qué simplemente utilizamos el valor de R1? ¿No será porque solamente nos está pidiendo la intensidad en ese punto? Más bien la caída de tensión, ¿no? Sí, perdón, profe, sí, la V. Exacto, muy bien, justamente es eso. Únicamente vamos a calcular V en R1. Si usáramos la sumatoria de R1 más RL, estaríamos calculando el voltaje o la caída de tensión del resistor más la carga, ¿sale? Estaríamos calculando más bien toda esa caída de tensión. Muy bien, no sé quién me haya respondido, disculpen, pero muy bien. Ahora sí, Palemón, discúlpame, adelante. sí, profe. Por tanto, como consecuencia de esta caída de tensión, el foco recibirá una tensión de 10.29 volts que viene dado por la fórmula del voltaje de la carga es igual a voltaje de la batería menos el voltaje de la resistencia 1. Y pues tenemos el diagrama. O sea, los 12 volts de la batería se han repartido entre la resistencia y el foco. Entonces el voltaje de la batería es igual al voltaje de la carga más el voltaje de la resistencia. Y este tiene un valor de 12 volts. Exacto, muy bien, Palemón, gracias. Ahorita más adelante vamos a ver que esto no es otra cosa más que la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero bueno, lo que quiero que noten es lo siguiente, que cuando se forma o se produce una caída de tensión, en este caso en este resistor, ya no le va a llegar la tensión completa a la carga, le van a llegar 10.29 volts a esta bombilla. Y si su tensión de umbral, o sea, la tensión con la que tiene que comenzar a trabajar, es superior a este voltaje, pues pueden ocurrir dos cosas. Le va a costar trabajo encender esa bombilla o bien no va a encender como se debe, ¿sale? Entonces, caída de tensión, pues se puede emplear mucho, sí es empleado en divisores de tensión, pero también hay que tener cuidado cuando es un efecto no deseado, ¿sale? Muy bien, no sé si hayan ido copiando este ejemplo, ¿lo quieren copiar o continuamos, oigan? Si pudiéramos copiarlo, profesor, o si nos pudiera mandar el archivo. Sí, igual se los mando, pero con la promesa de que lo copien, ¿va? Dejen ahí un espacio en sus apuntes. Sí, profe. Para que ahorita sí anoten lo que yo les diga, que es importante, ¿va? Sí, profe. Órale, bien, vamos a continuar. ¿Estás conmigo, Isabel Candelaria? ¿Veniste? Sí, profesor. Hola, Isabel, buenos días. No seas mala, ¿me Buenos días. ayudas a leer? Sí. Este principio de caída de tensión no solo aparece en los resistores como componentes, también aparece en las líneas de alimentación de cualquier instalación, ya que todo conductor tiene cierta resistencia, por más mínima que sea, debido a sus características físicas, tipo de material, sección transversal, longitud, como se expone en el siguiente ejemplo. Muy bien, continúa, Isabel, por favor. Supongamos que mediante unos cables alimentamos el motor eléctrico de arranque de un coche, desde la batería de otro coche, caso que se da cuando se agota la batería del primero. Si la longitud total de los cables da lugar a un efecto resistivo de 0,02 ohms y la corriente de arranque es de 100 amperes, en los cables de la instalación se producirá una caída de tensión de, el voltaje de caída es igual a la intensidad por la resistencia de los cables, que es igual a 100 por 0.02, dando un total de 2 volts. Con lo cual al motor ya no le llegarán los 12 volts de la batería, sino 10 volts. Es decir, el voltaje del motor va a ser igual al voltaje de la batería menos el voltaje de los cables, que es igual a 12 menos 2, igual a 10 volts.
Muy bien, hasta ahí, muchas gracias, Isabel. Ahí tenemos un ejemplo más práctico, mucho más práctico. El motor eléctrico de arranque, ¿qué es, oigan? Ustedes que estudian esto de la mecánica. Es lo que comúnmente denominamos marcha. ¿Sí han escuchado de la marcha? Cuando un carro no da marcha, oigan. Sí, que como que se ahoga, ¿no? Que no Sí, llega el combustible. no arranca, no da marcha. A eso se refieren esos términos comúnmente empleados, ¿sale? La marcha es un motor eléctrico de arranque, ¿sale? Lo vamos a ver más adelante con diagramas y todo. Entonces, ahí suponemos, como dice el ejemplo, que le vamos a pasar corriente a un carro que se quedó sin batería. Entonces, en este tipo de arranques en los coches se utiliza una alta corriente, una altísima corriente. De hecho, si se dan cuenta, los cables conductores con los que se pasa corriente son demasiado gruesos y tienen unos caimanes bastante robustos, precisamente por esto, porque sus corrientes de arranque son muy altas, ¿sale? Entonces tenemos que se le va a pasar corriente a un auto que se quedó sin batería y nos dice que la longitud de los cables hace un efecto resistivo de 0.02 ohms. Si se dan cuenta, pues es muy poco, ¿no? Pero la corriente de arranque es de 100 amperes, ¿sale? Entonces se va a producir en esos cables con que le vamos a pasar corriente a nuestro carro una caída de tensión. La caída de tensión la podemos calcular con la intensidad y la resistencia que hay en los cables. Entonces nos va a quedar 100 por 0.02 igual a 2 volts, ¿sale? O sea que es como si estuviéramos conectando una resistencia de 0.02, pero realmente es mi conductor o mi cable pasacorriente, que debido a su longitud hace un efecto resistivo de 0.02, ¿sale? Entonces, al motor ya no le van a llegar esos 12 volts que tiene la batería del carro que anda bien, ¿sale? Sino 10. Entonces, el voltaje que vamos a tener en el motor, ahí está en el diagrama, va a ser igual al voltaje de la batería, que son 12 volts, menos el voltaje en los cables. Esa caída de tensión de 2 volts ya no permite que lleguen los 12 volts completos, ¿sale? Ahora sí, ¿me puedes ayudar a continuar, Carlos Javier? ¿Estás conectado, Carlos? No vino Profe, Carlos. creo que no le sirve su micrófono. ¿Qué pasa, oiga? ¿No me escuchan? No, el de Carlos, el de Torres. Ah, ya, bueno, no te preocupes, Carlos, ahí está tu participación. Rey Sí, David, profe. ayúdame, por favor, Rey David. Ahí anda, profe, ya se escuchó. ¿Quién me va a ayudar entonces? A ver, digan su nombre. Torres, ¿va? A ver, Torres, dale. Torres. Creo que no. No importa, Torres, no te fijes. A ver, Rey David, ayúdame. Sí, profesor. Los 12 volts de la batería se reparten entre la caída de tensión de los cables y el motor. Este voltaje de la batería igual a voltaje del motor más voltaje de cables. La caída de tensión que se produce en los cables es una pérdida de energía que no recibe el motor y puede hacer que el arranque sea dificultoso. En general, en toda instalación eléctrica se produce siempre una mayor o menor caída de tensión en los cables, que debe ser lo más mínimo posible. Exacto, muy Energía. bien. ¿Perdón? No, No, nada, pues. hasta ahí, Rey Sí, David, perdón. sí. Muy bien, entonces debe de ser lo más mínimo posible. Está conectada Serapio González Remedios, la jefa. ¿Estás conectada, Remedios? Sí, profe, aquí estoy. Hola, Remedios, buenos días. Buenos días. Oye, sí, ¿me puedes decir por qué debe de ser lo más mínima posible ahí esta caída de tensión que nos dice este párrafo? Porque si no
Bueno, por ejemplo, tomando el ejemplo de una instalación eléctrica, si hay mucha caída de tensión, entonces digamos que como que la luz baja o algo así. Ajá, muy bien, la luz baja, pero ¿a qué se debe, Remedios? Ya lo vimos con ejemplos prácticos. Porque hay pérdida de energía. Ajá, bueno, sé más específica, ¿pérdida de qué, Remedios? Como de intensidad de corriente. No, la intensidad es la misma, pero hay una pérdida de tensión, una caída de tensión, lo dice el nombre, ¿sale? Entonces, hay una caída de tensión y ya no le va a estar llegando la tensión completa a mi carga. A eso se refiere, Remedios. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer unos ejemplos, oigan, porque quisiera que reafirmáramos este tipo de temas. Avísenme, voy a cambiar de aplicación. Avísenme si está cambiando correctamente o si sí estoy con ustedes, oigan. Profe, no, en la resistencia del cable no se haría como si fuera una resistencia normal. Exacto, era lo que les estaba diciendo. Equivale, ¿sale? Hace un efecto resistivo el cable y lo podemos, haz de cuenta que ese cable lo podemos sustituir por una resistencia, ¿sale? ¿Sí me entienden? O sea, tiene un valor resistivo y obviamente pues se hace ahí una resistencia, que es la resistencia a la oposición al paso de la corriente. Entonces, esa resistencia me va a generar una caída de tensión, ¿sale? Muy bien, no sé quién me lo haya dicho, pero justamente equivale a eso, a tener una resistencia. Oigan, avísenme si ahí se ve mi pantalla. Sí, profe. Gracias. A ver, muy bien. Vamos a tener una fuente de tensión, un resistor, otro resistor. A este le vamos a poner 5 volts, más o menos. R1 va a valer 10 ohms y R2 va a valer. Cópienlo, por favor. Es 5 el de la fuente, solo que no puedo escribir muy bien. Y vamos a regalar nuevamente 2 participaciones. ¿A quién me diga estos valores, oigan? Necesito esos valores, oigan. ¿Siguen conmigo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Y por 2 participaciones. Va a levantar la mano quien tenga las respuestas y lo vamos checando, oigan.
¿Cómo van, oigan? Profe, Adelante. bueno, la RT creo me salió 25 ohms, la intensidad total 200 miliamperes, el voltaje en la resistencia 1, 2 volts, el voltaje en la resistencia 2, 3 volts, y como que tengo duda ahí en las resistencias, en donde dice intensidad de la resistencia 1, intensidad de la resistencia 2, porque cuando vimos los circuitos en serie, pues parece que dijo que la intensidad era la misma en toda la malla. Exacto, muy bien, Luis David, ya te ganaste tus 2 participaciones de hoy. Justamente la resistencia total es, como vimos, las propiedades de un circuito serie se suman directamente 10 más 15, nos da un total de 25, ¿sale? 10 más 15 igual a 25 ohms, ¿sale? Intensidad total es igual a, si recuerdan la ley de Ohm, nos dice que es V, ¿entre qué? Ayúdame, Luis David, entre R, ¿no? ¿Eso es igual a cuánto? Sí, a 200 miliamperes. O 0.2 amperes, ¿no? Ajá. Muy bien. El voltaje en R1, o sea, este voltaje en R1, esta caída de tensión que se está haciendo así, V en R1, este voltaje se hace de esta manera, V en R2, ¿sale? El voltaje en R1, ¿cómo te queda, David? 2 volts, 2 y 2 3 volts. volts Exacto. ¿De dónde salió ese 2, David? del producto de la intensidad total por cada resistencia. Ok, por R1 es igual a ¿cuánto? A intensidad por R1 es igual a 2 volts, ¿sale? Ahora el voltaje en R2 es igual a la intensidad por R2, ¿sale? Esto de acá. Esta intensidad total o única por R2 que vale 15, eso es igual a 3 volts, ¿sale? Y la intensidad en R1, justamente como dice David, es esta misma. ¿Por qué? Porque es única. Si se dan cuenta, es un circuito serie y solo hay una intensidad. Muy bien, David, que es de 0.2 amperes. Me refiero a que por la resistencia 1, este INR1, este de acá, oigan, que les puse, INR1, me refiero a la intensidad que está circulando por R1. Como es un circuito serie, es esta misma, ¿sale? 0.2. Entonces, INR2 es exactamente lo mismo porque es la misma intensidad, 0.2 amperes, ¿sale? Muy bien. Perfecto, David, ya te ganaste tus participaciones de hoy. Si se dan cuenta, 2 más 3 es igual a 5. Era lo que yo les decía, las caídas de tensión sumadas nos da la tensión de la fuente. ¿Sale? Ahorita lo vamos a ver más adelante, más detallado. Muy bien, les voy a poner otro ejemplo. Pónganse buzos para que ganen participaciones. A ver. ¿Todos me siguen? ¿Alguna duda con esto, oigan? Oigan. No, profe. Gracias.
5 volts, la fuente, R1, R2. R1 vale 10 ohms y R2 vale 15 ohms, ¿sale? Y quiero que me calculen exactamente lo mismo. A ver, R total para empezar, intensidad total, ¿sale? Voltaje en R1, caída de tensión en R1, voltaje en R2, intensidad en R1, intensidad en R2. Adelante, oigan. Ya quedó, profe. ¿Quién eres? Yo otra vez, pero pues si no, mejor que pase alguien más. ¿Alguien más ya lo tiene, oigan? Hola, hola. Dame chance, David, a que acaben tus compañeros y a ver si sacamos alguna otra participación. De todos modos, te pongo una más, ¿vale? Yo creo que ya lo tengo, profe. ¿Quién eres? Perdón. A ver. Hola, ¿me oyes? Sí, profe. ¿Quién eres? Isabel. Ah, hola Isabel, discúlpame, es que aquí como estoy compartiendo la pantalla no puedo ver quién me habla en Teams. Pero muy bien Isabel, ¿cómo te quedó la resistencia total? Dime. La resistencia me sale 6 ohms. Ok, 6 ohm, ¿cómo la sacaste Isabel? Resistencia total igual a 1 sobre la suma de 1 entre resistencia 1 más 1 entre resistencia 2. O sea, así, 1 entre 10 más 1 entre 15. Sí. Y te da 6, ¿verdad? Muy bien, Isabel, adelante. Ajá. Perfecto. La corriente me da 0.83 amperes, que es la suma de cada corriente, las corrientes parciales de cada resistencia. Exacto, muy bien. ¿Cómo calculaste la corriente total, Isabel? Los 5 volts entre la resistencia 1 más 5 volts entre la resistencia 2. O sea, ¿5 entre cuánto? Entre 10 más No, 5 espera. Primero la total, Es 0.83 amperes. Ajá. La calculaste ¿cómo? Dividiendo el voltaje entre la resistencia total, ¿verdad?
Ajá, pero la suma de las dos parciales. Ok, ¿cómo te quedó el voltaje en la resistencia 1, Isabel? De 5 volts y en la resistencia de 2 igual de 5 volts. ¿Por qué, Isabel? Porque como es un circuito en paralelo, tienen la misma tensión. Exacto, muy buena observación. Como están en paralelo, ya no es la misma corriente, ¿sale? Aquí en este punto se deriva una parte hacia acá y otra parte hacia acá. Pero sabemos, como dice Isabel, que si es un arreglo en paralelo, esta tensión que tenemos en la fuente va a ser la misma que le toca a este resistor y a este. Muy bien, Isabel, buena observación. ¿Qué más? Ya tenemos RT, IT, BNR1, BNR2. Ahora, ¿cómo calculaste INR1? Fue los volts entre la resistencia 1 y me da 0.5 y para la intensidad en la resistencia 2 es 5 volts entre 15. Muy bien. Y para I en R2 es igual a 5 entre 15. Eso es igual a 0.33. 0.33 volts, que sumados estos dos nos dan este, ¿verdad? Exacto. No, perdón. Sí, ese. Sí, justamente. Exacto, Isabel, muy bien. Pues ahí está la gran diferencia de poner resistores en serie o en paralelo, ¿sale? Aquí tenemos que en paralelo la tensión es la misma en todos los componentes, ya se los había dicho, incluso les dije que lo anotaran muy bien. Cosa contraria, en este ejemplo, aquí las tensiones van a cambiar, porque obviamente pues hay caída de tensión, ¿sale? Es un circuito en serie, pero la corriente es la misma, es constante. ¿Se dan cuenta? Aquí no se deriva la corriente porque no hay otra malla, ¿sale? Aquí sí, porque parte de este punto, la I total, que es esta, viene acá, llega a este punto y una parte se viene por el resistor 1, que fue 0. Ay, estos no son volts, ¿por qué no me dicen, oigan? Estos no son volts. Con razón me confundí. Son amperes. Muy bien, ahora sí. A ver, quedamos que por acá viene la corriente total, que es esta magnitud de 0.83 amperes. Llega a este punto y una parte se viene por R1, ¿sale? Que es esta, ya la calculamos, 0.5 amperes, ¿sale? Y otra parte se viene hacia acá por R2, ¿sale? Que es 0.33 amperes, ¿sale? Si se dan cuenta, donde hay menor valor resistivo, que es en la de 10, fluye más corriente, ¿sale? O sea que presenta menor oposición a ese flujo. Y donde hay mayor valor resistivo, el valor de 15, circula menor cantidad de corriente, porque hay mayor valor resistivo y pues limita más su paso, ¿sale? Muy bien, ¿alguna duda? No, profe. Perfecto, muy bien, vamos a hacer otro ejemplo un poquito más complejo. Y a ver, continuamos. Queda de esta manera, oigan. Tenemos un resistor R1. A ver, ¿cuánto le vamos a poner? Es que creo que... Bueno, a ver si vamos a utilizar el de los ejemplos anteriores. 47 ohms. R2, 91 ohms. R3, 47 ohms. Y R4,
Si ven los valores, oigan, R1, que es esta, vale 47. R2, que es esta, vale 91. R3, que es esta, vale 47 y R4 vale 22. Ya habíamos utilizado este ejemplo en ejemplos anteriores. Entonces, aquí, en este caso, vamos a calcular, para empezar, resistencia total, intensidad de corriente total, ¿sale? Ahí vamos a calcular el voltaje en R1, intensidad en R1, voltaje en R2, intensidad en R2, voltaje en R3, intensidad en R3, voltaje en R4 e intensidad en R4. ¿Sale? O sea, el voltaje y la intensidad en cada una de las resistencias, aparte R total e intensidad total. ¿Sale? Muy bien, pues adelante. Por otras dos participaciones el día de hoy. Isabel, tú te llevaste las anteriores, ¿verdad? Isabel Candelaria, es que no te anoté. Sí, profesor. Y el otro fue Luis David Laureano, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, muy bien, pues adelante. Adelante, por favor.
¿Cuáles eran todos los valores que teníamos que buscar en el problema? Aparte de la intensidad total y resistencia total. No te escucho. No te escucho. ¿Cuáles eran los otros valores que debíamos buscar además de los totales? No te escucho, mano. Todos los valores que, o sea, ahí están anotados. VNR1. Perdón, profe, es que en mi pantalla no se ve oscuro. Ya, hay que buscar todo. Corriente por todos los resistores y todas las caídas de tensión. Ya, profe. ¿Quién eres, oye? Hola, hola. Igual, David. Muy bien, David. Te doy te doy otra participación, pero vamos a darle chance a alguien más, ¿sí? Ya, profe. Sí, profe. ¿Quién eres? Bueno, ya había terminado desde hace rato. Soy Anthony, pero... Ya ves, Anthony, ¿por qué no me dices? Muy bien, a ver, dime cómo te quedó. Oigan, aquí vamos a ver todos y si detectan alguna anomalía me dicen, ¿va? Entre todos vamos a complementar lo que calculó Anthony. Muy bien, Anthony, a ver, ¿cómo calculaste R total? Pues primero sumé la R2 y R3 por medio de la fórmula. Bueno, no es como tal una sumatoria, pero puse 91 por 47 sobre 91 más 47 y me dio un total, bueno, en esas resistencias 31 ohms. Ok, Ya a ver, espera, alto, aquí sacaste una resistencia equivalente, ¿verdad? Sí, exacto. Muy bien, entonces resistencia A le vamos a poner, es igual a 91 por 47 sobre 91 más 47. ¿Eso hiciste? Sí, profe. ¿Y cuánto te dio? 31 ohms. Perfecto, 31 ohms, ¿sale? Entonces, ahora nos queda un circuito de esta manera. Nos queda este resistor y este resistor con una fuente de tensión conectada en serie. A ver, este vale 47, es R1, este es RA, es un equivalente que vale 31 ohms, estos son ohms, y este es R4 que vale 22, ¿verdad? La fuente vale 20 volts. Muy bien, perfecto. Entonces hiciste eso sacando un circuito equivalente, ¿verdad? Muy bien, y luego... Pues ya como resultó ser un circuito en serie, la intensidad total, No, la la corriente. digo, la corriente, La corriente, la resistencia, perdón. Estamos sacando la resistencia total. yo pensé que ya, sí, ya como nos quedó un circuito en serie, entonces solamente sumé cada una de las resistencias, R1 más bueno, la resistencia 1 más la resistencia equivalente más la resistencia 4, que da un total de 100 ohms. Muy bien, ¿todos concuerdan, oigan? Sí, profe. Muy bien, entonces ya tenemos R total igual a 100 ohms. ¿Cómo calculaste I total, Palemón? La I total, solamente la calculé los 20 voltios, sobre la sumatoria de todas las resistencias, bueno, el equivalente, que me dio 0.2 amperios, bueno, amperes. ¿Todos concuerdan, oigan? Muy bien. Sí, profe.
Perfecto. ¿Cómo calculaste la caída de tensión en R1? La caída de tensión acá. La caída de tensión en la resistencia 1, pues la calculé la intensidad total por lo que es la resistencia. Y me dio un valor de 9.4 volts. ¿Todos concuerdan, oigan? No, es por. Ah, cierto, sí. Sí. Ahí me falló mi ley de Ohm. Exacto. Muy buena observación. $9.4 volts. Muy bien, Palemón. Exacto. ¿Todos concuerdan, oigan? ¿Todos? Sí. Perfecto. ¿Cómo calculaste la intensidad en R1? Pues la intensidad es también equivalente a 9.4 amperes. Por algo que había dicho, ya no me acuerdo bien, pero había dicho que era... se me fue la palabra. Pero como era Entonces, un circuito en serie, ya no me acuerdo. entonces, ¿cuánto te queda I en R1, Palemón? Es 9.4 amperes. ¿Todos concuerdan, oigan? No. No, Muy bien. bueno. ¿Por qué no? Que sí es la misma en cada resistencia, en la equivalente, en la de 47 y en la de 22, pero Ajá. a mí me sale 200 miliamperes. Sí, justamente lo mismo. Esta es la intensidad total. ¿Sí lo ves? Palemón. Sí, es cierto, sí, ya. La intensidad total ya me la habías dicho, que es de 0.2 amperes. ¿Sale? Me habías dado una intensidad total. Sí. Es esta. Entonces, si te das cuenta, aquí viene y pasa por ahí, ¿sí o no? Fue justamente esta que empleaste. Sí, fue la que en ¿Sale? todo caso, entonces sería la misma en todo. 0.2 amperios. ¿Sale? Muy bien. Es un circuito en serie, el equivalente, y si te das cuenta, por acá está pasando esa misma cantidad de corriente. Muy bien, Palemón. ¿Cómo calculaste que sigue? A ver, permítanme. ¿Cómo calculaste que sigue VNR2, oye? Pues como la intensidad de corriente es la misma, bueno, en R2 hice lo mismo, bueno, no sé si esté bien, multipliqué la intensidad total por la resistencia 2. A ver, o sea, hiciste 31 o 0.2 la intensidad total, ¿por cuánto? Por 91. Pero bueno, ahí me surgió una duda, no sé si sea así, ya que Por 91, ¿eso es igual a cuánto? ¿Cuánto te dio? 18.2. 18.2. ¿Todos concuerdan, oigan? No, ¿Por qué no, David? porque tendrían que sumar 20 el voltaje total y ya tenía 9.4 en la primera resistencia. Exacto. Observa eso, Palemón. Ya tienes 9.4, ¿sale? Ahora, si tú le aumentas 18, ya no te va a dar la tensión de la fuente, ya te pasaste por muchísimo, ¿sale? Entonces, más bien lo que tú debiste de haber hecho, está muy bien tu planteamiento, cómo planteas la ley de Ohm. Lo que tú debiste de haber hecho, Palemón, es observar RA. Si tú me estás diciendo que por... Sí, de eso también tenía duda, profe. De hecho, lo había hecho con RA, pero tenía una duda en... Exacto. Se hace, de hecho, con RA. Mira, RA es esto. RA es la suma de 31 más 47 y equivale a esto. Entonces, ahora, como tú ves que están en paralelo, ¿qué tensión van a tener? Obviamente la misma. Tú calculando esta tensión de RA de 31 ohms, ya sabes, obviamente, la tensión en 91 y en 47.
¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Todos me siguen? O sea, esta tensión más menos, esta caída de tensión más bien V en RA, esta caída de tensión va a ser esta, más menos V en RA, ¿sale? Y como está en paralelo R2 con R3, V en RA es igual a V en R2 y eso es igual a V en R3, ¿sale? ¿Sí, Palemón? Palemón, Sí, profe. ¿Todos me siguen? Entonces, ¿cómo te debió de haber quedado aquí, oye? 0.2 por cuánto? ¿Sigues conmigo, Pale? Por 31. Sí, es que no, me di cuenta que apagué el micrófono. Por 31, profe. Ajá, ¿y cuánto te da ahora sí? 6.2. 6.2. ¿Todos concuerdan, oigan? Sí. Ahora sí, esto es más creíble, 6,2 voltios. Muy bien. ¿Cómo calculaste corriente en R2? O sea, esta corriente total que viene por acá, llega a este punto y se deriva una parte hacia R2 y otra parte hacia R3. ¿Cómo calculas esta intensidad que se deriva aquí, Palemón? A ver, primero vamos a plantearlo bien. Tenemos que aquí viene la I total, aquí se deriva I, una parte se viene por acá de la corriente y otra parte toma este otro camino que sería R3. Se vuelven a unir acá. Muy bien, pero ¿cómo calculas esa IR2, Palemón? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, es que había hecho lo mismo de multiplicar sobre la intensidad de corriente, pero no está bien. ¿Cómo lo hiciste tú, David? Sí, sí está bien así, nada más que usar el voltaje de la resistencia resultante de la A. Sería Exacto. Nuevamente, serían Palemón, 6.2 entre cada resistencia. 12. exacto. Nuevamente empleas la ley de Ohm, Palemón, que nos está diciendo que es la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, ¿sale? Entonces, I en R2, ¿qué voltaje vas a emplear? Pues ya te está diciendo que el voltaje en R2 es 6.2, entonces queda 6,2 sobre cuánto, sobre R, ya tienes aquí un valor resistivo de 91, ¿ya viste? ¿Por qué no empleas este valor de 31? Porque estarías calculando esta misma intensidad de corriente, ¿sale? No se emplea la total porque quieres ver cómo se derivó la corriente aquí y acá. Si te das cuenta, aquí se deriva esta corriente total de 0.2 que viene así, llega a este punto y se deriva, ¿sale? Y aquí vuelve a salir, llegando a la fuente. Entonces, tienes que emplear ahora sí parcialmente los valores resistivos de cada resistor. ¿Qué valor empleamos entonces, Palemón? Entonces sería lo de, bueno, sería 6.2 volts entre lo que es la resistencia 2, 91. Ajá, muy bien, 91. ¿Todos concuerdan, oigan? Todos. Sí. Muy bien. ¿Y cuánto nos da, Palemón? 0.07. A mí me da 0.068 amperes. ¿Cuánto te da a ti, David? Sí, profe, es que lo redondeé. Jeje. Redondeó, pero pues sí, eso, 68 miliamperes. Sí, Eso es 68. igual a 68, muy bien, 68,1 miliamperes.
Entonces ya calculamos INR2, que es esta corriente que pasa por acá, ¿sale? Y nos dio un total de 0,68 amperes. No, estoy mal. 0, no. Si es que le faltó un 0, estaba poniendo 680. Sí. Ahí está, ¿no? Ahora sí, 68 amperes. Ahí está. Este es un 6. Y continuamos. ¿Cómo calculaste VNR3, Palemón? ¿Cómo lo calculas ahora? Sería el voltaje de 6.2 igual sobre 47. ¿El voltaje, estás seguro? O sea, Digo, esta bueno, es lo mismo que la otra fórmula, pero es entre 47. ¿O no? estamos hablando de voltaje, ¿eh? Observa bien, Palemón. Estamos hablando de esta caída de tensión aquí, V en R3 y aquí, ¿sale? Esta tensión de acá, de este resistor, no de la corriente, estamos hablando de la tensión. ¿Sí lo ves, Pale? Ah, sí. ¿Cuánto nos queda, oye? ¿Le ayudas, David? Es el mismo de 6.2 porque están en paralelo, entonces el voltaje es el mismo. Exacto, justamente, David. ¿Ya lo viste, Palemón? Sí, profe. Es el mismo. Es el mismo que VNR2, ¿sale? Sí, profe. Ya lo habíamos puesto acá. VNRA, que lo calculamos acá, ¿ya lo viste? Esta tensión VNRA es la misma que VNR2 y que VNR3. ¿Por qué? Porque están en paralelo, ya lo habíamos dicho. Entonces aquí nos queda 6,2 voltios o volts. ¿Sale? Muy bien. Gracias, David. Y ahora sí, Pale, ¿cómo calculas la intensidad de corriente en R3? Que sería esta que se deriva hacia acá. ¿Cómo la calculas, David? David, Palemón. Bueno, ahora sí sería 6.2 sobre 47. Ándale. Entonces nos queda I en R3 es igual a 6,2 sobre 47. ¿Y cuánto nos da? 0.1319. Muy bien. Nos da 0,1319 amperes. Eso es igual a 131.9 milis. ¿Sale? ¿Todos concuerdan? Sí, profe. Gracias. Y entonces nos dio... Muy bien. ¿Cómo calculaste el voltaje en R4, Palemón? El voltaje en R4 fue, fue 0.2 por la resistencia 4, que es 22. Ok, voltaje en R4 es igual a la intensidad de corriente, que es 0,2 por 22, ¿verdad? ¿Y cuánto nos dio, Pale? Es 4.4. 4,4 volts. Muy ¿Pero bien. esa no es la resistencia? ¿Cómo? ¿Que el voltaje no era 0.2 y la resistencia sería 4.4? No te entiendo. A ver, ¿el voltaje era qué? De 0.2 igual y lo de 4.4 es resistencia.
No, fíjate bien, no sé quién me hable, perdón, pero acuérdate que les había dicho justamente Pale esto, victoria a la reina de Inglaterra, ¿sale? Entonces, para calcular voltaje, tenemos que multiplicar resistencia por intensidad y, si te das cuenta, no sé ¿cómo te llamas? Compañera que me hizo la observación. Hola, hola. Bueno, compañera, si te das Sí, cuenta... profe, me confundí, perdón. Me llamo Xochitl. Hola, Xochitl. No te preocupes, está bien, está muy bien. Para eso es esta clase, para aclarar todas esas dudas y que en sus exámenes ustedes ya sepan todo esto, ¿sale? Si te das cuenta, en este circuito equivalente tenemos una sola intensidad de corriente. Aquí tuvimos en RA un caso especial porque, como está en paralelo, se deriva una parte hacia acá y una parte hacia acá, pero ahorita lo compruebas si quieres, Xochitl, y sumas INR2 más INR3 te tiene que dar la corriente total, que es 0.2 amperes, ¿sale? Entonces, por acá tenemos circulando la corriente total. Aquí nuevamente vuelve a salir en este punto y se va hacia acá, pasando por el resistor 4. Y justamente lo que nos dice Pale, de acuerdo a Ohm, que multipliquemos el 0.2, que es la I total que está recorriendo ese resistor, por su valor resistivo, que son 22, ¿sale? Y nos da 4.4. ¿Sí o no, Pale? Sí, profe. Muy bien, 4, ¿sí quedó claro, Xochitl? Sí, profe, es que yo la tenía al revés. Órale, no te preocupes, Xochitl, está bien. Y para finalizar, Pale, ¿cuánto te dio INR4? Sería 0.2 amperes. Exacto, ya por simple observación, ¿verdad? Sí, profe. ¿Todos concuerdan, oigan? Todos. Hola. ¿Ya no están conmigo? Sí. Me hacen sentir mal, oigan, de que no me contestan. Pero bueno, estoy viendo que ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias, Gracias, profe. igualmente. Hasta Que tenga buen luego. día. Muchas gracias. Buen día. Nos vemos, profe. Hasta luego.